Excelente día a cada uno de ustedes, estimados estudiantes. La unidad educativa particular Sergio Núñez Santa María. Le complace a cada uno de ustedes, estimados estudiantes, darle la bienvenida a esta enseñanza de lengua y literatura. ¿Sí? Estaremos analizando en esta hora la unidad número 3. Unidad número 3, quien le saluda, el docente Otto Carlos, ¿sí? Otto Carlos, estaremos compartiendo o impartiendo la enseñanza o la materia de lengua y literatura, ¿sí? Gracias a Dios estuvimos analizando en la lección anterior o en la enseñanza anterior sobre la unidad número 2, ¿sí? Entonces, esta hora nos toca analizar la unidad número 3 para cada uno de los estudiantes de octavo de educación general básica. Entonces, les animamos en este momento, estimados estudiantes, a usted para que coja su módulo de estudio, ¿no? Y con su libreta de apuntes, su cuaderno, su lapicero o bolígrafo pueda anotar las ideas principales, ¿sí? Entonces, comenzamos, ¿no? La unidad número 3, unidad número 3. Lectura, ¿no? Preguntas para conocer más. Estaremos viendo sobre la entrevista y la estructura de la entrevista, ¿no? Entonces, preguntas para conocer más. ¿Cuál es el objetivo, no? Referente a este punto de lo que es pregunta para conocer más. En esta unidad número 3 nos vamos a enfocar sobre la lectura, porque es importante no leer, porque es importante de que cada estudiante tenga el hábito de la lectura, ya que esto nos va a ayudar a responder a las preguntas que se nos realice en las diferentes formas o en los diferentes puntos de vista, ¿no? Recuerde que como personas debemos de tener conocimientos básicos referentes a lo político, a lo social, no, a lo económico, a lo empresarial. Entonces, referente a todo esto, si nosotros tomamos como hábito de la lectura, hábito en la lectura, vamos a responder a las preguntas que se nos lance o que se nos formule, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este punto, de este tema de las preguntas para conocer más, ¿no? El objetivo, leer de manera autónoma textos no literarios con fines de recreación, información y aprendizaje, ¿no? Aplicando estrategias cognitivas de comprensión según el propósito de la lectura. Entonces, podemos decir que dentro de la lectura o al poder que usted como estudiante leer de manera autónoma, ¿no? Lo que va a usar o aplicar son estrategias de conocimiento para poder comprender el propósito de la lectura, el propósito de la lectura. Entonces aquí podemos formular algunas preguntas, ¿no? Donde cuando cada persona, o en este caso usted como estudiante, está empapado de la información de lo que se le vayan a formular las preguntas, usted va a responder de una manera acertada. Entonces aquí tenemos un banco de preguntas, ¿no? Aquí en esta diapositiva. Primero, ¿por qué cree que hay tantos niños trabajadores? Entonces usted, como persona que tiene el hábito de leer información, de leer libros, no texto. Entonces está en lo que tiene que ver en la actualidad. ¿Por qué hay tantos niños trabajadores? ¿Por qué creen que hay tantos niños trabajadores? Usted va a formular, ¿no? Su respuesta de acuerdo a su punto de vista, ¿no? ¿Qué oficio conocen que desempeñan los niños trabajadores, ¿no? Entonces usted, de acuerdo a la investigación, ¿no? A la lectura, usted va a responder, ¿no? Entonces esto es lo que he podido yo ver, ¿no? Que hay tantos niños trabajadores. Estos son los oficios que ellos desarrollan o desempeñan en los diferentes lugares
en los diferentes lugares de la ciudad, de la parroquia o del pueblo donde se encuentran. Entonces, ellos se dedican a esto, estos son los oficios, ¿no? Entonces van a responder. ¿Sabe cuántos niños trabajadores hay en su comunidad? ¿No? Entonces usted da un porcentaje, ¿no? ¿Cuántos son los niños trabajadores que hay en su comunidad, en su recinto, en la ciudad, en el pueblo, en todo, ¿no? Entonces, si todos esos niños trabajadores van a la escuela, sí o no, ¿no? Porque hay niños que a veces no trabajan en la mañana para estudiar en la tarde o para estudiar en la tarde o estudiar en la noche o estudiar de manera o de modo de manera virtual o a distancia, ¿no? Entonces, usted va a ir respondiendo. Entonces, conocen los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. ¿Qué relación tienen esos derechos con el trabajo infantil? Entonces, como personas que damos, ¿no? Espacio a la lectura, usted va a tener conocimiento sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, de acuerdo a los artículos o de acuerdo a los derechos, ¿no? De los niños, ¿no? ¿Y cuáles creen que son las razones por las que los niños no deberían trabajar? Entonces, allí usted responde referente a esta pregunta. Entonces, pregunta para conocer más. Entonces, para conocer más, ¿qué es lo que usted, no, como estudiante, no debe de estar empapado, no, en la lectura, ¿no? Entonces, el propósito de la lectura nos va a dar ese conocimiento de poder comprender a cada pregunta que se nos formule, ¿sí? Entonces, en esta diapositiva vamos a ver referente a la entrevista. La entrevista. ¿Cuál es el objetivo de la entrevista? Mire, una de las estrategias para obtener información sobre un tema es mediante una entrevista, ¿no? Entonces, queremos obtener una información sobre un tema, ¿no? ¿Cuál es el recurso que nosotros vamos a emplear? Es la entrevista. ¿Cuál es la forma o la manera que usted y yo podemos obtener información? Es referente a una entrevista, ¿no? Que consiste en una conversación entre dos o más personas, en la cual una de ellas formula preguntas con el propósito de que él o los entrevistados revelen aspectos de sí mismo o de opiniones sobre un tema. Entonces, mire, la entrevista, ¿cuál es el propósito de la entrevista? El propósito de la entrevista es de que revelen aspectos de sí mismo o de opiniones sobre un tema. Entonces, una de las estrategias, usted quiere obtener información, no, nosotros queremos obtener información, vamos a emplear esta herramienta, no, esta manera o esta estrategia que es la entrevista. La entrevista donde es una conversación entre dos o más personas, ¿no? Donde se formulan preguntas con el propósito de obtener información de aquella persona o de las opiniones sobre aquel tema, ¿no? Entonces, la entrevista, ¿no? La entrevista. Una entrevista puede tener como objetivo recoger declaraciones de personas relevantes sobre un tema de interés público. Por ejemplo, un deportista acerca del resultado de un encuentro deportivo, ¿no? Entonces, usted, ¿no? Como estudiante, quiere obtener información, recoger declaraciones de aquella persona relevante, ¿no? De interés público. Entonces, usted ya formula las preguntas que va a hacerle aquella persona, ¿no? Aquel en este caso, ¿no? Es a un deportista acerca del resultado del encuentro deportivo. Otro tipo de entrevistas son aquellas, ¿no? Otras son aquellas centrada en la personalidad, ¿no? En la cual interesa conocer más sobre un personaje importante en cualquier campo. Entonces, otro tipo de entrevistas son aquellas centradas en la personalidad, en la cual interesa conocer más sobre un personaje importante en cualquier
campo, ¿no? Entonces, la entrevista lo que nos va a ayudar es recoger declaraciones de personas relevantes sobre un tema, ¿no? Entonces, dentro de esto nosotros vamos a ver la estructura de la entrevista, ¿no? Entonces, dentro de esto nosotros vamos a obtener 4 puntos relevantes de la estructura más comunes de la entrevista, ¿no? Entonces, la entrevista contiene primero título, 2 cuerpo, 3 entrada y por último, no conclusión. Entonces, esta es la estructura de la entrevista, así como estuvimos analizando nosotros sobre la estructura de la novela o sobre los elementos de la novela. Asimismo, la entrevista tiene estructura, ¿no? Entonces, entre la estructura más común que tenemos nosotros en la entrevista, debe tener un título, un cuerpo, una entrada y conclusión, ¿sí? Entonces, allí estamos cada uno de nosotros. Entonces, primero, ¿no? El título, ¿no? La estructura de una, de una entrevista, ¿no? Lo primero que debe tener es título, ¿no? Entonces, el título para que cuando la entrevista va a ser difundida por un medio escrito, se la suele titular. Entonces, una entrevista debe tener un título. Cuando la entrevista va a ser difundida por un medio escrito, se la suele titular, ¿no? 2, ¿no? El cuerpo, que es la transcripción del diálogo entre el entrevistador y el entrevistado. Entonces, ese es el cuerpo, ¿no? La segunda estructura o dentro de la estructura, el segundo punto es el cuerpo, que es la transcripción entre el diálogo, la conversación entre el entrevistador y el entrevistado. 3, que es la entrada. Es una presentación del entrevistado, ¿no? Donde debe tener datos biográficos básicos, ¿no? Y la mención del motivo de la entrevista, No, y por último, se puede solucionar, ¿no? Por último punto, que es la conclusión, ¿no? Entonces, estos son los cuatro puntos que debe tener, ¿no? O la estructura de una entrevista. Título, cuerpo, entrada y conclusión. Entonces, ¿cómo podemos detallar cada uno de estos de, de la estructura de la entrevista, ¿no? Por último, la conclusión, se puede seleccionar una pregunta y respuesta reveladora que aporten un cierre al texto. Entonces, concluir referente a la entrevista que se está realizando, cerrando con broche de oro aquella entrevista. Entonces, de mi parte, damos gracias a cada uno de los estudiantes de octavo básico general, sí, en lo que es esta materia de lengua y literatura, ¿no? Compartir este pensamiento. La educación no es preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma. Entonces, esperamos de que usted continúe con sus estudios académicos que van a ayudar, ¿no? Mucho para su vida personal y también en su vida espiritual. Entonces, su compañero y amigo Otto Carlos ha estado impartiendo esta unidad número 3 referente a la lectura, ¿no? Entonces, dé espacio a la lectura, siga estudiando, ¿no? Y en lo personal, ¿no? Propóngase a leer algún libro, algún material, ¿no? Un texto literario, que eso le va a ayudar mucho a usted en el desarrollo de poder tener una conversación muy amena con las personas, ¿no? Entonces, también estaré compartiendo un video tutorial referente a esta unidad número 3. Entonces, le esperamos para la siguiente enseñanza de la unidad número 4. Que el Señor les bendiga. Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de la entrevista. La entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Este diálogo es a base de preguntas o afirmaciones que el entrevistador planea y le hace a un experto en el tema o de quien se desea obtener información, siendo este el entrevistado.
ya que su propósito es obtener información específica. Las entrevistas pueden ser de dos tipos según su propósito comunicativo. Puede ser informativa. Busca obtener información sobre un tema o hecho. Puede ser de semblanza. Tiene como objetivo saber datos sobre la vida personal del entrevistado. Dentro de una entrevista se pueden diferenciar dos roles. Entrevistador. Cumple la función de dirigir la entrevista y plantea el tema a tratar haciendo preguntas. A su vez, da inicio y cierre a la entrevista. Entrevistado. Es aquel que se expone de manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador. Estructura de una entrevista. Introducción del tema. El entrevistador debe preparar 2 o 3 párrafos escritos que detallan de qué tratará la entrevista. Posteriormente, debe memorizar estos párrafos para poder presentar la entrevista en voz alta y sin leer. Esta presentación se conoce como la introducción del tema, por lo tanto, debe explicar en qué consiste el tema central de la entrevista. Presentación del entrevistado. En segundo lugar, el entrevistador debe indicar a la audiencia quién es la persona que será entrevistada. En ocasiones basta con indicar el nombre completo y cargo que desempeña el entrevistado. Sin embargo, es válido brindar datos adicionales del entrevistado para que el público pueda entender quién es realmente el entrevistado y qué tipo de preguntas va a responder. Cuerpo de la entrevista. Esta parte consiste en la realización de la entrevista. Contiene todas las preguntas que son formuladas al entrevistado. Estas preguntas deben ser dirigidas directamente al entrevistado en tono formal y valiéndose de su nombre propio. Cierre de la entrevista. Finalmente, para concluir una entrevista, se agradece al entrevistado por su participación y se le recuerda a la audiencia de qué trató la entrevista y quién es el entrevistado. En este punto, pueden ser mencionados aportes importantes de la entrevista que merecen ser recordados para el público. Te voy a mostrar unos ejemplos de entrevistas. Entrevistas laborales. Antes de acceder a un puesto de trabajo, suelen hacerse entrevistas para conocer al solicitante y saber si posee las aptitudes requeridas para el puesto. Entrevistas periodísticas. Son utilizadas como un medio testimonial para dar credibilidad a un cierto reportaje o análisis. Muchas veces sirven como introducción a un tema o como material para una investigación o un análisis determinado. Entrevistas de opinión. Tipo de entrevista en la que se busca conocer las opiniones del entrevistado. Entrevistas informativas. Tipo de entrevista en el que el entrevistador intenta conseguir información que desconoce. En ellas, el entrevistador no tiene conocimientos previos del tema, sino que los adquiere a medida que avanza la entrevista. Entrevistas interpretativas. Tipo de entrevista en el que el entrevistador tiene conocimiento sobre el tema de discusión y sus preguntas son tanto informativas como interpretativas. Puedes observar nuestro video de cómo hacer una entrevista. Espero te haya gustado este tema y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!